Vamos a compartir la palabra Romanos, capítulo 10. El apóstol Pablo va a decir en el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Los versículos 2 al 7, ¿saben de qué tratan? Israel diciendo no me importa. Israel como nación diciendo no me importa, no me interesa. Desde la venida del Señor Jesucristo y la enseñanza de Jesucristo, Israel rechazó la palabra de Dios. Casi me atrevo a decir que desde Moisés para acá rechazaron a Dios. Vemos a la nación de Israel dando la espalda, rechazando. Ahora, no obstante a esto, Pablo siente un peso, una carga en su corazón por los judíos. Cuando Pablo lleva el evangelio, vamos a leer en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo siempre que llega a un lugar, en primer lugar, lo primero que hace es llegar a una sinagoga. No importa el pueblo que sea, trata de encontrar dónde se reúnen los judíos. Hay dos lugares en el libro de los Hechos donde se menciona específicamente que no llegó a una sinagoga. El primero es cuando llega a Filipo, que llega ahí y no había sinagoga, entonces busca dónde los judíos se juntaban para orar, los pocos judíos que había. Porque si no había 10 hombres comprometidos, no se empezaba una sinagoga. Y se ve que en Filipo no había 10 hombres comprometidos de los judíos, porque la reunión la manejaban las mujeres. Entonces se juntaban a orilla del río a la hora de la oración. Ahora, en Atenas, no sabemos si había judíos o no, no dice nada, pero él llega a un lugar público donde ve mucha gente reunida y allí se para a predicar el evangelio. Pero salvo estas dos excepciones, Pablo siempre fue primero al judío. Y yo creo que escribiéndole acá a los romanos, él tiene esto en mente. Hermanos, al pueblo judío, a la nación de Israel, le va a decir: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que haya salvación. Mi oración, mi anhelo, mi deseo es que la nación se salve. Podemos decir que el capítulo 10 de los Romanos está básicamente enfocado a la nación de Israel, a ese pueblo que rechaza. Ahora, sabemos que Pablo era ministro a los gentiles, a los no judíos. Entonces, sabemos que aunque está desafiando principalmente a la nación de Israel, también le está hablando a los no judíos. Entonces, él va a hacer un énfasis acá. Yo tengo un mensaje que llevar al mundo. Y este es el énfasis que él va a hacer. En el versículo 8 va a decir más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Pablo está citando acá a Deuteronomio. Él va a citar Deuteronomio 30, 12 y 14. Dice exactamente estas mismas palabras, pero vos me preguntás a mí, yo creo que Pablo tenía también en mente Deuteronomio capítulo 6. Cuando Moisés instruye a la nación de Israel, ahí en Deuteronomio capítulo 6, le va a decir: atá la palabra en tu frente, atá la palabra en tus manos, atá la palabra en la puerta de tus casas. Ahora,
Presta atención si querés, no todos los días, pero muchos días, vas a la zona de Once y vas a ver judíos vestidos con su ropa típica y lo vas a ver con una cinta y una cajita acá arriba, con un versículo adentro. Cinta en los brazos con una cajita acá, con un versículo adentro. En las puertas una cajita del lado de afuera con un versículo. Malinterpretando Deuteronomio 6. Lo toman como algo físico, externo, y el énfasis de la palabra es mételo en tu mente, mételo en tu corazón. Mételo en tu mente, mételo en tu corazón. Que entre ahí adentro la palabra. Y por eso dice el versículo 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El resto del capítulo va a ser este énfasis del hablar, la boca, del creer, el corazón. El resto del capítulo va a ser este énfasis y va a repetir en varias oportunidades lo que es hablar y creer. Hablar y creer. Y mirá cómo termina el versículo 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos. El apóstol Pablo va a decir, yo estoy revelando el mensaje de Dios. La palabra de Dios es de fe, yo lo creo y lo predico, lo hablo, lo comunico, lo paso. Ahora, cuando yo pienso en este concepto y tomo Deuteronomio 30, 12 y 14, 12 al 14, que hace un énfasis ahí. En la palabra voy a encontrar la vida y el bien, pero en la palabra voy a encontrar la muerte y el mal. Interesante, ¿no? La vida, si creo, el bien, si creo, la muerte, si rechazo, y el mal para mi vida, si rechazo. ¿Saben? Siempre que se presenta la palabra de Dios, hay dos opciones. ¿La creo o no la creo? ¿La acepto o no la acepto? ¿La recibo o la rechazo? No hay otra opción. No hay un término medio. Muchas personas dicen, no por ahora, está diciendo no. Voy a esperar, voy a tomarme un tiempo, está diciendo no. Está diciendo no. Si no digo sí, estoy diciendo no. En cuestiones de fe, trato con Dios, no hay término medio. No hay término medio. O creo o rechazo. No hay otra opción. Y Pablo va a decir al judío primeramente, aunque si lees los versículos anteriores, los que salteamos, vas a ver que él le habla también al griego, al judío primeramente, también al griego, al no judío, está diciendo Pablo, le está desafiando a decir, bueno, toma una decisión. No puedo vivir mi vida sin tomar una decisión. Y es interesante que los dos versículos siguientes, el 9 y el 10, van a hacer un mismo énfasis. Vamos a leer los versículos desde el 9 hasta el 17. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Acá el apóstol Pablo, luego de decir, ¿no es cierto?, esta es la palabra de fe que predicamos, va a hacer un desafío. ¿Y cuál es el desafío? Del versículo 9 y lo repite en el 10. La confesión con la boca y el creer en el corazón. En el versículo 10 dice lo mismo, pero al revés. Creer con el corazón y confesar con la boca. Lo repite 2 veces. Si Dios dice algo una vez, es para prestar atención. Si lo dice 2, quiere decir que me tiene que quedar más grabado. Y a mí me llama la atención que lo diga 2 veces seguidas, ahí, una tras de otra. Y voy a decir algo que esto es netamente mío. No sé si te diste cuenta que en el versículo 9 dice, primero confesar, confesar y después creer. Y en el versículo 10 dice creer y después confesar. Y entonces con esto yo tengo un desafío. ¿Qué es primero? ¿O será que son las 2 cosas juntas? Es algo que tiene que pasar en un mismo momento. Y que el énfasis de la palabra es, bueno, cree y confesá y cree. Ahora, ¿saben? Vamos a empezar por la primera palabra que aparece, que es confesar. La palabra confesar es manifestar con palabras. Decir, si yo hablo de confesar mis pecados, voy a usar una explicación que es decir lo mismo que Dios en cuanto a mis pecados. ¿Saben? La expresión confesar significa decir lo mismo que Dios dice. Si es sobre el pecado, el pecado. Pero en este caso, no está hablando del pecado. Dice, si confesás con la boca, ¿qué? ¿Qué tengo que confesar? Decir lo mismo que Dios. ¿Qué es lo que tengo que decir? Ayúdenme, ustedes tienen la Biblia ahí en la mano. Que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. ¿Saben? La palabra de Dios me desafía a decirle a Dios con mi boca, vos sos Señor. Ahora, es fácil decir, ¿no? Vos sos Señor. A ver, pongámonos a orar 2 de nosotros y vas a ver que uno de los 2, tal vez los 2, varias veces en la oración repita Señor. Señor, te pido, Señor, hace, Señor, dame esto, Señor. Ahora, confesar que Él es Señor es reconocer quién Él es y que Él es Señor. En Hechos capítulo 10, uno de los apóstoles, el apóstol Pedro, recibe una visión de parte de Dios. ¿Cuál es la visión? Él era muy judío y había ciertas cosas que los judíos no podían comer, tenían prohibido, ciertos animales no podían comer. Y de repente el Señor le muestra en una visión un lienzo, una lona que baja del cielo con un montón de animales. Tiene que haber sido grande la lona, ¿no es cierto?
con muchos animales. Todos animales que los judíos no podían comer por su ley. Y la voz del cielo le dice: Pedro, mata y come, hacete un asadito. Y Pedro mira y dice: Señor, como judío no puedo comer ninguno de esos. Ahora, la Biblia registra una expresión: Señor, no. Esa fue la respuesta de Pedro: Señor, no. ¿Sabés que si yo digo Señor, no puedo decir no? Porque si es Señor, estoy diciendo: vos sos mi dueño. Y si sos mi dueño, tengo que hacer lo que vos querés. No puedo decidir yo qué hacer. Ahora, confesar con la boca, o sea, manifestar con mis labios que Jesús es el Señor de mi vida. Ahora, va a decir en el versículo 10, la segunda parte: con la boca se confiesa, se reconoce, se acepta. De vuelta a la misma palabra: con la boca se confiesa para salvación. Decir lo mismo que Dios. ¿Quién lo hizo a Jesús Señor y Cristo? Dios el Padre. Ahora, Él lo hizo Señor y Cristo. Él lo hizo mi Salvador. Yo tengo que decir lo mismo que Él. Tú eres mi Señor, mi Salvador. Es interesante porque el apóstol Pablo, cuando Lucas narra la historia del carcelero de Filipo en Hechos 16, hace el desafío de creer, y le dice: vas a ser salvo, si crees, vas a ser salvo tú y tu casa. Si vos reconoces, vas a ser una influencia para los que están a tu alrededor. Ahora, la Escritura nos habla de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Saben? Dios dice que yo tengo que confesar con mi boca, decirlo, animarme a decirlo. La segunda expresión que va a usar ahí en el versículo 9, es: creyeres en tu corazón. Ahora, ¿qué tengo que creer en el corazón? Que Dios lo levantó de los muertos. ¿Saben qué está diciendo acá? Creer en tu corazón que Dios tiene poder para resucitarme a mí de los muertos. O sea, creer en el corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos me da a mí la esperanza, la seguridad de que yo después de la muerte voy a vivir con Él. Cuando hablamos de perdón de pecados y vida eterna, eso es lo que está ofreciendo el Señor. El Señor que resucitó a Cristo de los muertos me va a resucitar a mí. Efesios capítulo 1, versículo 19, dice que podamos entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Es una pregunta complicada tal vez. ¿Cristo resucitó solo o el Padre lo resucitó? El Padre lo resucitó, ¿no es cierto? El Padre lo resucitó. El poder de Dios resucitó a Cristo de los muertos. Y dice ahí, en Efesios 1, el versículo 20, que lo sentó a la diestra de Dios y lo puso sobre todo principado, potestad, autoridad y señorío. Entonces, ¿qué tengo que creer en mi corazón? Que tengo un Dios poderoso, capaz de darme vida. Tengo un Dios poderoso, capaz de darme vida. Tenés un Dios poderoso, capaz de darte vida. Hay un Dios de poder.
Confesar que Él es Señor tiene que ver con me someto a Él porque sé quién es. Me someto a Él porque sé el Dios que tengo. Y fíjense el versículo 10, la primera parte, dice, con el corazón se cree para justicia. La única forma de alcanzar la justicia de Dios es creyendo en mi corazón que Él resucitó a Cristo de los muertos y ahora yo no tengo que enfrentar a Dios basado en mi justicia, sino en su justicia. Ya no es mi obra. Si fuera por mí, no volvería a la vida nunca. ¿Por qué no tengo poder? No tengo poder. Estoy muerto espiritualmente, separado de mi pecado. Ahora el Señor Jesucristo hizo la obra y su justicia se me aplica a mí. Ahora el versículo 11 va a decir, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y esta es una promesa hermosa. Porque si yo creo y confieso, o confieso y creo, van juntas, las repite una tras de otra para decir, no importa el orden, pasan en un mismo momento. Creo y confieso. Soy perdonado. Por su poder vuelvo a vivir y su justicia se aplica a mí. Y entonces cuando esté frente a Dios, no voy a ser avergonzado. Quizás pase vergüenza, quizás quieran hacerme pasar vergüenza acá, ¿no es cierto? Quizás quieran ridiculizarme acá, quizás se burlen acá, quizás me menosprecien acá. ¿Qué importa? Yo prefiero estar con el rostro levantado frente al Rey de Reyes cuando me pida cuentas y decir, Señor, no tengo deuda contigo, porque tu justicia me fue aplicada. Porque tu justicia me fue dada en la persona de Cristo en el momento que creí, confesé y creí. Y desde ese día, por el poder de la resurrección, pasé de muerte a vida y fui hecho justo delante de Dios. Y ya su justicia se aplica a mi vida. ¿Qué importa si en este mundo el mundo trata de avergonzarme por mi fe, por mi creencia? ¿Qué importa si hay burlas? Si total, el día que esté, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, un día venían contentos, ¿no es cierto? Porque habían hecho un par de milagros, habían sacado algunos demonios, entonces estaban, mirá lo que fuimos capaces de hacer. Y el Señor les dice, alégrense. Solamente lo único que tiene valor para estar alegres es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que vos cuando te enfrentes a Dios no huyas avergonzado por tu pecado. ¿Por qué? Porque vos te vas a poder presentar cubierto por la sangre de Cristo. Ahora, el versículo 12 va a decir, no hay diferencia entre judío y griego. Saben, en Hechos capítulo 13, versículo 46, es la primera vez que Pablo habla con determinación de este punto. Pablo habla con determinación de este punto. Dios ya no hace más diferencia. Si ustedes prestan atención, Hechos 13 es el inicio de los viajes misioneros de Pablo. Él sale de Antioquía, la primera iglesia que tiene mezcla de judíos y no judíos. Y ahí en el capítulo 13, en el versículo 46, él va
a empezar a hablar y lo va a repetir una y otra vez. Dios ya no hace diferencias. ¿Y por qué? Fíjate la expresión de ahí del versículo 13. Él es rico para con todos. ¿Qué todos? No, usa otra palabrita. Ahí, Hechos, estamos en Romanos 10, 13, 12, perdón. Es rico para con todos. ¿Qué todos? Los que invocan. Para todos los que le invocan. Para todos los que confesaron y creyeron. Él es rico para con todos los que confesaron y creyeron. A mí me hace recordar en Hechos capítulo 9, tenemos la historia de la conversión de Pablo. Y saben, Pablo va camino del desierto, ve una luz, se confronta con el Señor Jesucristo, o sea, en esa luz está Cristo manifestándose, cae de la cabalgadura, los amigos lo levantan a tierra, nadie ve ni escucha nada, solo él es llevado ciego a una casa en Damasco y viene el Señor y llama a uno de sus siervos, Ananías. Dice, che, Ananías, anda a tal casa que allí hay un hombre, Pablo, ora. No, Señor, Pablo vino a Damasco para cortarnos la cabeza a todo lo que creemos en vos. Yo no voy. No dijo eso. Pero lo manda. Y saben, hay una expresión que se repite vez tras vez en el encuentro entre Ananías con Dios y después Dios con Pablo. ¿Y saben cuál es la expresión? Invocando el nombre de Dios. De Cristo, perdón, de Jesús. Invocando el nombre de Jesús. Si vos buscás en el diccionario qué significa invocar, es simple y sencillo. Pedir a. Vos le pedir a un juez, a la virgencita, vos pedir a. Ahora, cuando en la Biblia habla acá del nombre de Jesús, es pedir a Dios, sabiendo que es el único que puede socorrer. Ayer había un programa acá a la mañana, autos estacionados por todos lados, y viene el del taller de al lado y me dice, me dejaron un auto estacionado frente a mi portón, no puedo sacar los autos. ¿De quién será? Y miro, había un rosario colgado del espejo. Le dije, no es nuestro. Él invoca a un Dios a quien él conoce. ¿A qué Dios invocamos nosotros? Acá, él es rico. ¿Saben qué significa este concepto que es rico? Tiene en abundancia para dar a todos los que confían en él. Esa es la expresión. Él tiene en abundancia. Claro, ¿qué riquezas buscamos? Las de este mundo que se pasan, que se terminan. Fíjate que lo que venimos diciendo es que si confesamos y creemos, vamos a tener salvación de él, vamos a estar bajo su gobierno y no vamos a huir de él avergonzado. Su justicia se va a aplicar a nosotros. Ahora, cuando dice que es rico, tiene todo lo que necesitamos para eso. No va a quedar escaso, no importa cuántos vayan a él, alcanza para todos. Él es rico para con todos los que invocan su nombre, todos los que le piden. Ahora, el versículo 13 sigue hablando de lo mismo. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que pide va a tener. Todo aquel que acude a Dios pidiendo, Dios le va a dar. Dios le va a dar. ¿Qué le va a dar? Perdón de pecados, justicia, vida eterna.
de la abundante riqueza de su gracia. Él nos va a dar para que tengamos todo lo que necesitamos. Ahora, después yo les citaba recién Efesios 1, 19 y 20, del poder que el Señor tiene. Pero sabes, el versículo 21 habla de la seguridad que tenemos por el poder que actúa en nosotros. Poder en su nombre. Poder en su nombre. Es interesante, pero hay varios pasajes que repiten que todo el que invocare será salvo. Todo el que acude a Dios, todo el que pide a Dios, va a tener la salvación. Si yo voy a Dios confiando en Él y no en mi propia justicia, voy a tener el perdón de pecados y la salvación. Ahora, a partir de ahí, del versículo 14, hay una serie de preguntas. Todo el capítulo, Pablo hace preguntas. Pero acá es interesante porque hace una tras de otra sin dar respuesta. Las otras preguntas, por ejemplo, hizo una pregunta en el versículo 6 y otra en el 7 y otra en el 8, y fuimos respondiendo las preguntas que él fue haciendo. Pero los versículos 14 y 15, él va a hacer preguntas que no da respuestas. Pero con lo que viene diciendo, nosotros tenemos que dar la respuesta. Con lo que viene diciendo, yo tengo que responder. Fíjate. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán? Lo último que dijo, que todo el que invocare será salvo. Ahora entonces hace una pregunta. ¿Y cómo pueden invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pueden confesar, si tomamos la palabra del versículo 9 y 10, cómo pueden confesar, cómo pueden, como dice el versículo, se me fue, el 9, ¿no es cierto? Hablar con mi boca, ¿cómo puedo si no creí? Porque es confesar y creer. Entonces dice, ¿cómo puedo confesar, cómo puedo invocar si no creí? Y automáticamente hace la segunda pregunta. ¿Cómo pueden creer si no oyeron? Si nadie les dijo, si nadie les contó, no pueden creer. Y déjenme acá poner un énfasis. Hoy es domingo que habla de misiones, ¿no? ¿Cómo pueden creer si no hay alguien que fue a contarles? Perdón, si no oyeron. Y de entonces viene la tercera. ¿Cómo van a oír si no hay alguien que va y les cuenta? Y después va a decir cómo van a ir a contar, cómo van a ir a predicar si nadie los envía. Y está hablando de el proceso. La salvación viene por creer y confesar, confesar y creer. Ajá, eso es lo que tengo que hacer. Ahora, ¿cómo lo sabe la persona si nadie se lo fue a decir? ¿Cómo puede la persona llegar a invocar de aquel que no creyó? ¿Cómo puede confesar y creer si no conoce? ¿Cómo puede creer si nunca oyó? ¿Cómo puede oír si nadie habló? Como diciendo, una pregunta es la respuesta de la otra. Pero llega a la última, bueno, alguien tiene que ser enviado. ¿Saben? Este es el privilegio que tiene la iglesia. Enviar personas. Cuando en Hechos 1:8 vemos Jerusalén
Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay personas que son enviadas a Jerusalén. Ya vamos a hablar, ya vamos a poner fotitos allá. No sé si el próximo mes o dentro de 2 meses del trabajo en los barrios. Después vamos a poner fotitos de las otras iglesias. Queremos ir dando información. Pero, ¿a dónde vamos? Somos enviados. ¿A dónde? Yo soy enviado a mi casa y a los míos para contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Marcos capítulo 5. Después que el endemoniado gadareno fue libre y le dijo, Señor, me quiero ir con vos. ¿Saben? Yo me río porque es como si le dijera, Señor, me quiero ir al instituto bíblico, me quiero ir al CCP. No. Primero andá y contale a tu familia lo que creíste. Es así de fácil, de simple. Vete a tu casa y a los tuyos, tu Jerusalén, y cuenta. ¿Saben? Todos los que hemos creído somos enviados por Dios para ir a donde estamos. La otra punta está en Hechos 13, cuando la iglesia de Antioquía toma a 2 de los 5 líderes y los envía a ir más lejos. El Señor ha puesto sobre nuestros hombros, como iglesia bíblica misionera en San Justo, acompañar, después de haber enviado, ¿a quién? Denme un nombre y apellido. A Samu en Perú. A ese lo mandamos. Hay que cuidarlo. El domingo pasado se levantó una ofrenda para llevarle un presente especial, ¿no es cierto? Un poco más de 6.000 pesos se juntaron, no estoy seguro cuánto. Un poco más de 6.000 pesos. ¿Saben? Pudimos mandarle, ayer tuvieron a la mañana una reunión con pastores y líderes. Matías me habló anoche y me dice, papá, oramos y nos preparamos para tener 50. Teníamos 50 libros, 50 porciones de comida. Dice, no faltó ni sobró ninguna. Había 50. Digo, bueno, tendríamos que haber puesto la vara más alta, por ahí venía alguno más. Pero, ¿saben? Eso es la bendición de la iglesia participando y acompañando. Una iglesia que ora, sostiene y acompaña. Ahora, ¿cómo puede ir? Acá pongo Samuel si no lo mandamos. ¿Cómo puede ir Carlos si no lo mandamos? Y de a poquito algún otro. No voy a dar nombres, pero 2 por 3 viene alguien y me dice, Eduardo, yo estoy orando por ir a tal lugar. Y saben, cuando es una persona que sirve dentro de la iglesia, uno dice, se va y deja un agujero. Pero qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que se vaya y deje un agujero. Siempre va a haber alguno para llenarlo. Está bien. Si se nos va Christopher, no sé quién va a llenar el lugar acá, porque somos todos bastante malos para la música. Pero alguno va a venir. Alguno el Señor va a levantar. ¿Y saben? Ahora, ¿cómo van a ir si no son enviados? Tiene una iglesia que envía, que manda. Ahora hay un mensaje de salvación por la fe en Cristo Jesús, que las personas tienen que oír. ¿Para qué? Para creer y confesar, o confesar y creer, no importa el orden. Pero tiene que suceder en su vida, en un momento. Escucha y cree. Confiesa, lo manifiesta. Y su vida es transformada. Automáticamente nace a la familia de Dios y pasa a tener perdón de pecados y vida eterna. Ahora alguien tiene que ir a contárselo. Alguien tiene que ir a contarlo. Enviados.
somos enviados por el Señor como embajadores, pero cuando hay que ir hasta lo último de la tierra, tiene que haber una iglesia que envía. Ahora, el versículo 15 va a citar, después de esa última pregunta, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y está citando ahí Isaías 52, el versículo 7. Y saben, también Nahum capítulo 1, versículo 15. Son muy parecidos los dos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Uno dice, ¿por qué si el que anuncia con la boca? Pero está hablando de la disposición a ir, a caminar, a esforzarme. Claro que después hay que hablar, pero a veces hay que ir. Hay lugares donde son más fácil ir, hay lugares donde son más difícil ir. A veces vamos a lugares, es interesante porque hay un muchacho que lo tengo en mi lista de oración, oro por él, que está en el límite entre Turquía e Irak, trabajando con una comunidad llamada los kurdos. Si mirás ahí, son más o menos 40 millones de kurdos en esa región del mundo, repartidos en 3 o 4 países y no tienen país propio, pero son una etnia completamente distinta. Y este muchacho está en el límite, ahí en la frontera, llevando el evangelio en esas comunidades. Y el otro día en México estaba enseñando en el Instituto Bíblico y hay uno de los alumnos que había ido a visitarlo y trabajado con él por 6 meses. Y dice, vine a terminar de prepararme porque quiero volver allá. Y ¿sabes? Hace falta personas que vayan. Hace falta personas que vayan. Entonces, la Escritura nos va a decir, qué lindo que son los pies. Matías siempre cuenta una historia. Creo que andaban con el Elie en esa ocasión, en las montañas en Jujuy, y estaban caminando con don Cecilio Ortega por las montañas. Iban de pueblito en pueblito, caminaban 6, 7 horas en la montaña, subiendo, bajando, encontraban una comunidad, predicaban el evangelio. Al día siguiente subían, bajaban 2 o 3 montañas, encontraban otra comunidad. Y en un momento, a mitad de camino, cruzan un arroyito. Y don Cecilio se saca los pies, los zapatillas. Tenía sangre. Las ampollas por caminar. Puedo decir que tiene de lindo los pies de un viejo todo ampollado. Ahora, esos son los pies que ama y valora el Señor. Los pies de los que están dispuestos a caminar anunciando las buenas nuevas. Ahí Nahum dice, he aquí sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, los que traen buenas nuevas. Ya están en la montaña, están viniendo. No lo ves, pero están en camino. No llegaron todavía, pero ahí están. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y acá hay una reflexión de parte de Isaías que el apóstol Pablo la toma para nosotros y la aplica en primer lugar a los judíos. Recuerdan que el versículo 1 había dicho, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y acá va a decir, no todos obedecieron. ¿Y sabes qué está diciendo acá cuando dice no todos obedecieron? Oyeron, pero no confesaron y creyeron. No creyeron y confesaron. No hubo un reconocimiento del poder de Dios para salvación. No hubo un reconocimiento de entender que Él es Señor de nuestras vidas y que para eso vino.
y decidieron seguir viviendo para ellos mismos. Decidieron seguir viviendo para ellos mismos, para su propia honra y gloria, y no para la honra y gloria de Dios. Y saben, el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando llevamos la palabra de Dios, le estamos dando la oportunidad al otro de oír. Y él va a tomar una propia decisión. El profeta Isaías va a decir, pocos creyeron a nuestro anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántas veces uno anuncia y las personas rechazan? El domingo pasado estábamos en la reunión ahí con Quique y después del tiempo de canto hubo un tiempo de oración, de compartir y oración. Y una señora, su esposo, un nombre bien particular, Margarito se llama. Yo lo conocí a Margarito hace 7, 8 años atrás. Su esposa venía a la iglesia y porque venía un predicador de Argentina lo trajo. Borracho que no se podía estar en pie. No tomó decisión ese día. Pero ese fue el primer día que vino a la iglesia. Hoy es el copastor. Ahora, en el momento de compartir, la esposa dice, ya fuimos a todas las casas y a todas las personas del pueblo con el evangelio. Es un pueblo de unos 2.500 habitantes. Ya fuimos a todas las casas y a toda la gente. Y son pocos los que creen, había como 30, un poquito más en la iglesia, ¿no? Dice, y son pocos los que creen, pero vamos a ir de vuelta. Vamos a ir de vuelta. Ahora, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y saben, ese es un desafío. Hay personas que escuchan 1, 2, 10 y les gusta escuchar. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él. Mucha gente seguía a Jesús. Muchos iban atrás de él por la enseñanza linda, por la comida gratis, porque tenían médico y no había que hacer cola en el hospital. Por distintas razones. Ahora él los mira y les hace un desafío. Y cuando el Señor empieza a hacer desafío, se empiezan a ir. Y mira a los 12 y los mira fijo y le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Yo empiezo de nuevo, no tengo problema. ¿Saben? El clamor del profeta y que Pablo lo repite es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo predico y predico y predico y predico, dice Pablo. ¿Quién ha creído? La fe viene por el oír. ¿Saben qué significa eso? Para que alguien crea, tiene que oír. ¿Cuánto? 1, 2, 10. ¿Y saben? El Señor te trae a este lugar. Y quizás has escuchado 1, 2, 10 veces. Pero llega un momento en que tenés que tomar tu decisión personal. Oyendo, creyendo, confesando. Oyendo, confesando y creyendo. Es un momento. Y a ese momento Jesús lo llama el nuevo nacimiento. Empiezo de nuevo con Dios. Empiezo de nuevo con Dios. La salvación por la fe. Creer a Dios. Creerle a Dios. Y cuando Dios dice que por mi pecado estoy separado de Él y condenado, creerle a Dios. Pero cuando también me dice que tanto me amó, que dio a su Hijo para que yo no vaya a la condenación, sino que tenga vida eterna, creerle a Dios. Para eso vino Cristo. ¿Oramos? Y este es un momento en que quiero invitarte a que vos hagas una oración personal a Dios.
si has venido escuchando de Dios, pero todavía no le has creído a Dios, este es el momento que ahí donde estás en tu corazón, creas y confieses que Él es Señor, que el poder de Dios le resucitó de los muertos, que tiene poder para darte vida a vos, aunque estés muerto, muerta en delitos y pecados. Que creas y confieses que por su gracia te quiere dar el perdón para salvación. Y que hay en tu corazón, entre vos y Dios, le digas, yo creo, quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Como hijo de Dios que somos, que podamos seguir las preguntas de Pablo en esta hermosa seguidilla. ¿Cómo van a invocar si no creen? ¿Cómo pueden creer si no escuchan? ¿Cómo pueden escuchar si no hay alguien que les hable? ¿Cómo pueden ir personas a hablar si no son enviados? Señor, que como iglesia podamos entender la responsabilidad que tenemos en el día a día de ser misioneros, pero también, Señor, de enviar y sostener a los que están lejos haciendo tu obra. Bendice, Señor, a un Santi allí en Corrientes, tantas veces solo. Bendice, Señor, a Samu, hoy con la bendición de la compañía de Martinelli, pero tantas veces solo. Bendice, Señor, la vida de nuestros hermanos allí en México, en los distintos lugares. Señor, bendice la vida de Jorge, Norma, allí en Tucumán, pero también, Señor, cada ministro tuyo que está llevando tu palabra, hoy, acá, cerca nuestro. Gracias